sol protector, con su luz y calor, aprender a convivir en el ciclo sin fin, que lo envuelve todo, y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. La vida no es justa, ¿verdad? Yo nunca llegaré a ser rey. Y tú nunca verás la luz de un nuevo día. Adiós. ¿No le dijo nunca a su madre que no hay que jugar con la comida? Zazú. He de comunicarle que el rey viene hacia acá. Espero que tenga una muy buena excusa para no haber asistido a la ceremonia. Oh, Zazú, me has hecho perder mi almuerzo. Y perderá mucho más que eso cuando el rey acabe con usted. Debe estar más furiosa que un rinoceronte con hernia. Oh, Zazú, tiemblo de miedo. Scar, no me mires así, por favor. Scar. Suéltalo. Usted siempre tan oportuno, su majestad. Fijaos, mi adorable hermano desciende de las alturas para mezclarse con el populacho. Sarabi y yo no te hemos visto en la presentación de Simba. Oh, pero era hoy. No sé dónde tengo la cabeza. Pues por muy despistado que seáis, su deber como hermano era haber asistido. Y en primera fila. Y estuve en primera fila hasta que nació esa bola de pelo. Esa bola de pelo es mi hijo y tu futuro rey. Entonces, me temo que tendré que ensayar mis reverencias. A mí no me des la espalda, Scar. No, Mufasa. Eres tú quien no debe dármela a mí. Calma, calma. ¿Me estás retando?
Jamás me atrevería a hacer tal cosa. Lástima, ¿por qué no? En lo que se refiere a inteligencia, me ha tocado la parte del león. Pero en lo referente a fuerza bruta, me temo que la herencia genética he salido perdiendo. Majestad. Cuervos negros. En todas las familias hay alguno. En la mía concretamente hay 2 y siempre consiguen aguar las ocasiones especiales. Zafo, no sé qué voy a hacer con él. Déjame pensar. Oh, podríamos convertirlo en una bonita alfombra. Así tendría una doble ventaja porque cuando se ensuciara podríamos volver a sacudirla. Zafo, no digas esas cosas. ¿Qué ideas tengo, majestad? Uy, la verdad es que soy graciosísimo, majestad. Bueno, majestad, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Deberíamos devolver al reino. Tengo que seguir enseñándole cosas así. Pues vamos allá, majestad. Siempre le seguiré sus pasos, majestad. Tiene usted unos andares, majestad, que son de auténtico rey, majestad. Es el mejor rey que ha tenido la sabana, majestad. Es usted magnífico, majestad. Es usted maravilloso, majestad. Es y un poco peloso, majestad. Papá, falta mucho para llegar. Nos hemos levantado muy temprano. ¿Qué es lo que querías enseñarme? Verás, ¿ves todo lo que baña la luz? Eso es nuestro rey. ¡Wow! El tiempo de un soberano asciende y desciende como el sol. Algún día el sol se pondrá con mi reinado y saldrá en el tuyo, siempre el nuevo rey. ¿Y todo esto será mío? Todo. Todo lo que toca la luz, pero... ¿y ese lugar de sombras? Eso está más allá de nuestro rey. Jamás debes ir allí. Pero creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Ser rey significa mucho más que hacer lo que quieres. Pero... ¿hay más? Simba, te lo voy a explicar. Todos estamos conectados en un delicado. Como rey,
deberás respetar desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Pero papá, nosotros comemos antílopes. Ay, sí, papá. Mira, nuestros cuerpos al morir alimentan el pasto y los antílopes comen de ese pasto. Y así todos estamos conectados en el delicado ciclo de la vida. Buenos días, Alteza. ¡Zazú! Buenos días, Tazú. Buenos días, Simba. Me presento con el reporte de la mañana. Te escucho. Pues mira, por aquí se ha secado un poco el pasto. Habría que ver si algunos elefantes podrían regar por allí. Y después había algo importante que era... sí, se han visto llenas en el reino. ¿Llenas? Sí, rellenas.